Ya chicos, bueno, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de inglés básico. Vamos a comenzar con la clase de hoy día lunes, ¿ok? Nuevamente olvidé cambiar la fecha, hoy estamos al lunes, today is the 8th, ¿ok? The 8th. Vamos a cambiar la fecha acá, Monday the 8th, perfect, ¿ok? And we're going to continue. Vamos a continuar con lo que estuvimos hablando en la clase anterior. ¿Alguien que recuerde qué fue lo último que alcanzamos a conversar? ¿No? Recuerden que estuvimos viendo unas preguntas, vimos una conversación también. Si vamos al libro, quizás lo recuerden. ¿Tienen el libro? ¿Lo han descargado? Vimos cómo entregarle el correo al número telefónico. Exacto, estuvimos trabajando con esta conversación y en esta conversación aparecían diferentes preguntas. Y estuvimos practicando la conversación, la pronunciación y las preguntas. ¿Ok? La idea es que todos se preparen para poder hacer esto mismo, pero de manera, ¿cierto? Independiente, no necesariamente leyendo una conversación y no repitiendo siempre las mismas preguntas. ¿Ya? Así que hoy lo que vamos a hacer es que vamos a continuar revisando preguntas y específicamente preguntas con what. ¿Ya? What va a ser el primer WH word. WH word. WH, recuerda lo que es WH. WH. ¿Ok? WH words. Estas palabras las usamos normalmente cuando necesitamos pedir información, cuando necesitamos solicitar o eso es el dato, el complemento que necesitamos para completar la información de la oración. Por ejemplo, si estoy en una clase, lo más probable es que yo pregunte cuál es tu nombre o pregunte cuál es tu apellido. O si estoy en la primera clase, voy a preguntar de dónde eres. O te voy a preguntar cómo, no sé, cómo aprendiste inglés, por ejemplo. Si yo en este caso, profesor de inglés, les voy a preguntar cómo aprendiste inglés, ¿ya? O les voy a preguntar cuál es su nacionalidad o cuál es tu edad. En este curso, la verdad es que no hay límite de edad, entonces yo les pregunto cuál es su edad. Hola Griselda, ¿cómo estás? Hola Fredes. Casi se quedan sin clase porque estaba pensando en no transmitir a Facebook porque tengo mala señal. Entonces dije le voy a dar prioridad a la clase más que a la transmisión. Pero me arrepentí porque yo sé que igual hay gente como Griselda, como Fredes que siguen la clase a través de Facebook. Hola Emelín, ¿cómo estás? Así que yo los invito a todos ustedes a que se unan a la clase. Ya el link lo saben de memoria, si no lo recuerdan se los voy a dejar escrito aquí. Y ya comenzamos la clase, así que los que se quieran unir les pido que ingresen inmediatamente a www, por si es que no saben cómo se ingresa, www.bit.ly/123-inglés. Ok, y esta clase va a quedar grabada y se va a compartir después en el canal de YouTube. Para los que no tuvieron tiempo de estar en la clase, no vieron la transmisión en vivo o que quieren repasar. ¿Ya? Así que chicos, chicas, chicos, los invito a que entren a la clase en ese link. Necesitan solamente el Google Meet y así nos ponemos inmediatamente a trabajar. Entonces lo que les comentaba, nosotros cuando hacemos una pregunta de primera, por ejemplo, una primera vez que conocemos a alguien, las preguntas son bastante comunes, ya bastante repetidas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿De dónde eres? Em, o más allá de cuál es tu edad, puede ser qué edad tienes, ¿cierto? O podría ser cuál es tu ciudad de origen, o cuál es tu teléfono, o cuál es tu Facebook, cuál es tu Instagram, cuál es tu WhatsApp, ¿cierto? Todas estas preguntas nosotros las podemos hacer usando un WH word, ya una palabra de interrogativa. Un WH word se le llaman a las interrogative words, o estas palabras interrogativas. ¿Conocen palabras interrogativas que me puedan dar ejemplos para que yo los vaya agregando en esta lista?
Chicos, Saúl, Julián, Renato, WH words que me puedan dar de ejemplo para yo ir completando. Lisa, creo que ahora sí te uniste. Teacher, why? Ok, why? Una buena pregunta, una pregunta muy común. Why? Ok, y suena exactamente como la Y o la Y. Why? Acá Fredes me dice which. Very good. Ok, which. When? Ok, bien, when. Cada una de estas preguntas, cada una de estas WH words va a servir para una información en específico. Ya, si yo necesito saber un lugar, ¿qué pregunta podría ser? Si necesito el nombre de un lugar. Where, dice Fredes acá en Facebook. Excellent, very good. ¿Ya? Where. Where, la palabra where, solo me va a permitir saber información acerca de una ubicación, location, ¿ok? A place. No puedo, por ejemplo, preguntar una cantidad utilizando where, ¿ok? Parece que Lisa había ingresado y se salió. Hola Adriana, hola Sonja, bienvenidas. Martín, bienvenido también. Esto cuando llega una persona nueva, colapsa. El navegador pareciera que se queda, no sé, procesando. ¿Cómo estás, Sonja? ¿Cómo te ha Hi, ido? teacher. Hi, Adriana. No sé si ya fue Adriana o fue Lisa. Yo tengo el computador completamente pegado. Hola, Martín. Ya, tengo el computador pegado, así que voy a continuar la clase suponiendo que algo está pasando como corresponde. Bueno, entonces teníamos why, which, when and where. Cada una de estas palabras me va a permitir pedir información de un tipo específico. En el libro, la primera que encontramos acá es what, ¿cierto? También voy a tener otras que me van a permitir saber, por ejemplo, una manera de hacer algo o una forma de algo. How, ¿ok? How. La pregunta típica, how are you? How are you? Right? How are you? How dice cómo, ¿ok? Eso es lo que yo quiero saber, cómo, una manera, un modo, una forma, ¿ya? Entonces, me voy a quedar solo con estos ejemplos, no es necesario que hagamos una lista de todos los ejemplos porque vamos a trabajar solo con uno, ¿ok? Vamos a trabajar con el ejemplo, con el what. Denme un segundo porque tengo una de mis gatas que necesita que le abran la puerta. Un segundo. Ya, voy. Momento. Para variar, hasta la misma hora. Pareciera que sabe a qué hora comienza la clase y a qué hora tiene que venir a pedir que le abran la puerta. Ok, estoy de vuelta, espero que la cámara acá no haya fallado. Seguimos entonces. Disculpen por la interrupción, un comercial de mi gato. Ya, entonces, perdón, dijimos que íbamos a trabajar con what, ¿ok? Entonces, vamos a dejar esos ahí y vamos a continuar con what. ¿Qué tipo de información puedo solicitar con la palabra what? ¿Qué tipo de información podría pedir con la palabra what? Ok. ¿Solo el nombre? ¿Solo el nombre? ¿Puedes repetirme esa pregunta, Sonja? Favorite color? Ok. Un segundo, que Sonja me repita su pregunta. Hola, Eunice, tanto tiempo, qué gusto verte, Favorite bienvenida. color? What is your name? Right? Llegó una estudiante del año pasado, Eunice. Ya hace tiempo que no la veía por aquí. Bienvenida. Ok. Hello. Hello. Long time no see. Una expresión para decir a alguien que no lo ve hace mucho tiempo. Long time no see. ¿Ok? Long time no see. Les voy a escribir acá la expresión para que la puedan usar en algún momento. Long time no see. ¿Ok? Long time no see. Así de sencillo. Long time no see. No le agreguen nada más. No. Tal cual. Long time no see. ¿Ok? La voy a dejar por acá arriba para que no se confunda con lo que estamos conversando ahora. Bueno. Entonces, me dijo Sonja, what is your name?
Perfecto, puedo pedir el nombre con What's your name. Y alguien me dijo favorite color. ¿Quién fue? Favorite color. ¿Alguien por ahí que me haya dicho favorite color? Yeah, teacher. ¿Adriana? ¿Fue Adriana la que me preguntó? O sea, la que me dijo what's favorite color. Chicos, no sé si mi computador es el que está muy Me too, lento. teacher. Ya, creo que es mi computador el que está muy lento. Yeah. Sí. Voy a cerrar algunas cosas para ver si es que esto funciona mejor, ¿ya? Cerré la pizarra en caso de necesitarla, la voy a volver a abrir. Ya. Entonces, podríamos preguntar, what is your favorite color? Right? Favorite color. What's your favorite color? Mira, justo se juntan dos palabras y me gustaría aclarar inmediatamente algo. Favorite color. La manera de escribir el spelling, ya la ortografía de estas palabras, varía dependiendo del acento del inglés que estemos viendo, americano o británico. En el caso del inglés británico, estas dos palabras llevan una letra U. It's favorite color. Okay, like that. Favorite color. Se escribe con O-U. O-U, ¿ok? Favorite is F-A-V-O-U-R-I-T-E. All right? Favorite. And color, it's C-O-L-O-U-R. All right? Eso es en inglés británico, que tiene ese spelling. En inglés americano, no. En inglés americano se elimina la U y se mantiene solamente la letra O. ¿Ok? Favorite Favorite, color, C-O-L-O-R. Así de simple, ¿ya? No hay una O, esa mezcla de la O-U. Y eso va a pasar bueno, en varias palabras, no les podría decir la mayoría de las palabras, pero va a pasar en muchas palabras en que el spelling va a variar de OU en británico y de solo O en americano. Dice, what is this? What is that? Exactly. ¿Ya? Muchas veces cuando necesito saber, Fredes, necesito saber qué es algo, qué es esto, qué es aquello. También voy a utilizar la pregunta what. Okay, what is this? Right? Or what is that? Okay, very good. What is this or what is that? Voy a dejarlo solamente con this or that, ¿ya? This or that, porque es la misma pregunta. Una más. One more question. Una pregunta más con what. Me dice Fredes, what are these or what are those? Very good. También está súper bien eso, Fredes. What are these or those? ¿Ok? Es la misma pregunta, pero estamos cambiando el objeto por el cual estamos preguntando. Ya no es these, que puede ser cerca mío, or that, una cosa lejos, ¿cierto? Tampoco es these, muchas cosas cerca mío, or those, varias cosas lejos de mí. ¿Ok? Es como la misma pregunta, solo que cambia la cantidad de objetos por los que estamos preguntando. Una pregunta más. ¿Alguien me escribió en el chat, creo? Me da un miedo cuando me toca hacer algo aquí en el navegador porque sé que se va a pegar. A ver, ¿qué dice el chat? Todavía estoy esperando que abra el chat. Vamos a ver qué dice el chat después de 5 minutos. Espero que valga la pena lo que diga Yo el le chat. escribí What's your address? Very good. en el chat. Bien, Janice. Traten de decírmelo porque si me hacen mover el navegador, esto colapsa. ¿Ok? What's your address? Very good. Muy buena pregunta también. What's your address? Okay. What's What's your... your address? Ok, address. Ya, súper. Entonces, como estuvimos viendo en la clase anterior, la información personal, ¿ok? O información en general, ni siquiera es necesario que sea información personal. La información la vamos a pedir por lo general con what. Todo tipo de información, ¿ok? What me va a servir para preguntar por cualquier tipo de información. Edad, lugar,
nombres, adjetivos, no sé. Realmente puede ser cualquier tipo de información, ¿ya? Entonces, es por eso que es uno de los primeros WH Words que aprendemos, porque nos va a permitir hacer muchas preguntas. Recuerden, cuando tienen una duda, cuando ustedes no saben lo que una persona les está preguntando o cuando no entienden lo que alguien les está preguntando, no digan what, no digan what, ¿ok? No usen esa expresión para preguntar ¿qué? What. ¿Por qué? El what puede llegar a ser un poco grosero cuando una persona les está explicando algo. Imagínense al profesor que le está diciendo, ok, chicos, hoy vamos a trabajar con los pronombres personales. Y uno de ustedes dice, what? El profesor va a quedar con la duda, que no saber si es que dijo algo inapropiado, si es que está equivocado, si es que la persona, no sé, está sorprendida o tal vez, Ya no se te escucha. ¿saben por qué no? ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? ¿No? No se escucha nada. Hola, hola, hola. ¿Me oyes? Hola. Mm. What are you doing? Yes, what are you doing? ¿Me escuchan? Vamos a hacer un cambio acá. Ay, lamentablemente esto yo no sé por qué, pero de vez en cuando falla. Un momento. Vamos a ver si es que esto funciona o no. A ver. Yo creo que es el navegador. Voy a hacer algo. Voy a continuar entonces por mientras que estoy con la gente aquí en Facebook. Me voy a salir de la clase un ratito y vamos a continuar enseguida. Ok, problema superado. Entonces continuamos con la clase. Como les estaba diciendo, cuando nosotros usamos la pregunta o preguntamos what, esa expresión es una expresión que no deberíamos usar a menos que estemos sorprendidos por algo, a menos que la persona con la que estamos conversando o que nos está diciendo algo dé información extraña, información fuera de lo normal, que no sé, pareciera realmente información que nos debamos sorprender, ¿ya? Por ejemplo, yo estaba escuchando a Sonia que dijo recién que el curso de inglés intermedio comenzó, o no, continuó en enero. Yo le puedo decir a Sonia, ¿what? Ok, ¿por qué? Porque el curso también comenzó de cero. El curso de inglés intermedio y el de inglés básico comenzaron los dos de cero. ¿Ok? Estaba escuchando. Entonces, como escuché justo cuando comentaste eso. Entonces, si hay información que yo creo que no corresponde, yo podría decir, ¿what? ¿What? En otras palabras, ese what es como preguntar, ¿Are you crazy? ¿Estás loco? Right? ¿Are you crazy? Y la persona podría sentirse ofendida al que le preguntas what, ¿ya? Así que no lo usen para eso. No lo usen para pedir que les repitan. Ahora, what es una WH word. Sorry. Can you repeat? ¿Pueden repetir? ¿No? ¿Sí? Bueno, no sé. Alguien preguntó algo, no sé. No sé qué alcanzaron a decir. Bueno, ya. El what lo vamos a poder entender de dos maneras. Una es como si fuese un qué, ¿ok? Eso es uno, qué. Y el otro es cuál, ¿ok? Por ejemplo, si la pregunta fuera What is your name? What is your name? En ese caso sería ¿cuál? ¿Cierto? Si yo les preguntara What is your favorite color? También ¿cuál? ¿Cierto? ¿Cuál es tu color favorito? What's your favorite color? Si yo les preguntara What is your oh, no, si preguntara What is that? What is that? En ese caso yo no lo voy a interpretar como un ¿cuál es eso? Sino que ¿qué es eso? ¿Ok? Am,
vamos de nuevo a las preguntas. A ver, what's your name? What are those? What's your address? Si yo pregunto, what's your address? ¿Cuál es tu dirección? También, nuevamente, ¿cuál? ¿Ok? Entonces, en estos casos, la mayoría de las preguntas con what, vamos a entenderlas como un what, como un, perdón, como un qué, como un cuál, perdón. Ahí me equivoqué. ¿Ya? Pero también en otros casos, vamos a entender como un qué. ¿Ya? Por ejemplo, mm, a ver, déjenme pensar en What ejemplos. is happening? Yeah, what is happening exactly, or what happens, como dice acá Fredes, what's happening or what happens, qué pasa, ¿cierto? ¿Qué otro? A ver, lo vamos a anotar acá. What happens or what is happening. Yes. ¿Qué está pasando o qué pasa? What do you want? Ok, una pregunta un poco más avanzada. What do you want? ¿Cierto? ¿Qué quieres? What do you want? Sorry, what do you want? ¿Ya? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? What do you want? Right? Vamos a ver en el libro, a ver si es que encuentro alguna otra. Aquí la mayoría son cuál, se podría entender como un cuál. What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? What is your phone number, right? ¿Cuál es tu número de teléfono? What is your email? También. ¿Cuál es tu correo electrónico? What's your email? Ok, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que el what no siempre se puede traducir o interpretar como cuál, sino que como un qué, ¿ya? ¿Qué? Ok, vamos a ver entonces acá en la siguiente sección del libro que tenemos estas preguntas con what. El what es solamente la primera palabra de una pregunta. Solo la primera palabra. ¿Ok? A continuación, si nos damos cuenta, vamos a tener otros elementos. En la mayoría de los casos, como pueden ver, en la mayoría de los casos, después del what, vamos a encontrar un verbo auxiliar. ¿Ya? Vamos a trabajar solamente con preguntas con el verbo to be. Así que este what do you want lo vamos a eliminar por ahora, ¿ya? Vamos a dejar solo preguntas con el verbo to be. Y en el caso del what happens, también la vamos a eliminar. A pesar de que es una pregunta que está bien hecha, what happens, ¿ok? Pero no la voy a incluir solo por el hecho de que no tiene un verbo to be o un verbo auxiliar como parte de la pregunta, ¿ok? No quiero que se confundan. Vamos a aceptar a Jocelyn. Sí, me da la impresión de que funciona mejor en el Google Chrome que en el otro navegador. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a encontrar va a ser el WH Word. Anoten esta estructura porque después con esta estructura van a poder armar otras preguntas, no solamente las con what. Primero el WH Word. Luego vamos a encontrar el verbo to be. ¿Ok? El to be. Vamos a colocar acá solamente be, entre paréntesis. Recuerden que este be lo tienen que reemplazar por cualquiera de las formas del to be en presente simple. Puede ser is, puede ser are o puede ser am. ¿Ok? Am, is or are. Cualquiera de las tres. Luego, y ojo, este verbo be es un verbo auxiliar. No voy a escribir aquí auxiliar, ¿ok? Eso va a ser más adelante, cuando ya veamos más estructuras de oraciones y lo podemos resumir en auxiliar, ¿ok? Pero en este caso solo voy a dejar el be. Entonces, tenemos primero el WH, que en este caso es what. Después el verbo to be, en la forma que corresponda, ¿ok? Dependiendo de qué. Dependiendo de lo que venga a continuación, que va a ser la información que yo voy a pedir. Aquí vamos a tener que decidir la forma del verbo to be, recuerden, am, is or are, dependiendo de la información que viene a continuación, dependiendo del sujeto de esta oración. Entonces, si vemos las preguntas que están acá arriba, ya como estos ejemplos, un segundito, si vemos estos ejemplos, voy a usar esto mejor, ya. En la primera pregunta que hay acá, lo que yo necesito saber es
your name. ¿Ok? Esa es la información que yo quiero pedir. Your name, si yo les pregunto, ¿tú eres your name o yo soy your name? No eres ni tú ni soy yo, ¿cierto? Your name es un trozo de información, a piece of information. ¿Ok? Es solo un dato. ¿Ok? Entonces, como un dato, no soy yo, no eres tú, tampoco es ella, ni es él, lo único que nos queda es que sea it. ¿Ya? La única opción que tenemos entonces acá es que sea it. Por lo tanto, como ese your name, ya esa información, your name, se puede reemplazar por el pronombre it, la forma del verbo to be que va a ir acompañando este pronombre personal es la forma is. ¿Ya? Chicos, aquí es una cosa de ir haciendo que las cosas coincidan, ya que haya concordancia. Ustedes van a tener que mentalmente ir reemplazando esta información. ¿Ok? No vamos a decir, your name lo voy a reemplazar por it. Y literalmente no lo voy a reemplazar, sino que mentalmente yo me voy a imaginar que your name no puede ser I, your name no puede ser you, your name no puede ser he, ni tampoco puede ser she, sino que your name es it, porque es un dato, es información. ¿Ok? No es una persona, es información, datos. Lo mismo va a pasar con el siguiente caso, your favorite color. Tu color favorito no eres tú. Yo tampoco soy. Si mi color favorito fuera verde, yo no soy verde. Right? Si tu color favorito es fucsia, tú no eres fucsia. O el de ella que sea azul, ella no es azul. ¿Ya? Entonces, no podemos decir que lo vamos a reemplazar por I, you, she or he, sino que lo vamos a reemplazar nuevamente por el pronombre personal it. ¿Ok? ¿Cuál es la forma del verbo to be que va acompañando este pronombre? It. Si alguno de ustedes no recuerda esta información, yo la puedo resumir rápidamente. ¿Ya? Esto es algo que se aprende bastante fácil de memoria. Entonces, vamos a decir que I, ¿cierto? You, he or she or it. Then we have we, you and they. Ya ahí tenemos los pronombres personales. Estos pronombres permiten reemplazar a la persona, al lugar o de lo que sea que yo voy a hablar, de lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Entonces, I va a ir con la forma am. Siempre va a ir con la forma am del verbo to be. Siempre. You va a ir con la forma are del verbo to be en presente simple. ¿Ok? He, she and it va a ir con la forma is del verbo to be. ¿Ok? Estos tres son verbo to be. Am es el verbo to be, are es el verbo to be, is es el verbo to be, con diferentes formas. ¿Ok? Lo transformamos dependiendo de cuál es el sujeto o cuál en este caso es el pronombre personal. Después en el caso del we lo vamos a acompañar siempre de are, you lo vamos a acompañar siempre de are y they también siempre de are. Así que es bastante sencillo en realidad. Lo único que tienen que recordar es que I se acompaña de am y he, she and it se acompañan de is. Todos los demás son iguales. Todos los demás son con are. En el caso del presente simple, recuerden, presente simple del verbo to be. ¿Ya? Eso es todo lo que tienen que memorizar. Entonces, cuando el sujeto sea una información, un color, un nombre, un teléfono, una dirección, un correo electrónico, una edad, cualquier tipo de información, recuerden que esa información siempre va a ser it. ¿Ok? Una edad, un correo, un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, un número, un color. ¿Ok? Mientras sea uno, lo vamos a poder reemplazar por it. Y en ese caso, el verbo to be siempre va a ser is. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí entre paréntesis nuevamente be, y acá voy a colocar subject, ¿ok? El sujeto. Ya, subject. Y así es como se va a organizar la oración con el verbo to be. ¿Ya? El sujeto podría ser, por ejemplo, your name, tu nombre. El sujeto podría ser your birthday, ¿ok?
fácil. Podría ser your favorite color. Y ojo, no necesariamente siempre tiene que ser your name or your birthday. Podemos variar. También puede ser el de ella, puede ser el de él. ¿Ok? Lo más sencillo hasta el momento es trabajar con el your. ¿Ok? Que estemos trabajando con dos personas, el que habla y el que escucha. Eso es lo más fácil. Pero también podría ser, por ejemplo, his email or her phone. O podría ser, incluso si tienen una mascota y ustedes quieren saber cuál es el nombre de la mascota, ustedes pueden preguntar its name. ¿Ya? Y sería, what is its name? What is its name? What is its name? Así sería la pregunta. Voy a hacer las preguntas aquí al lado, ¿ya? Si el sujeto es your name, entonces la pregunta sería, what is your name? Sencillo. Si la pregunta es your birthday, la pregunta sería, what is your birthday? Right? What's your birthday? Recuerden que your name yo lo puedo reemplazar por it. Recuerden que your birthday también lo puedo reemplazar por it. Ese es el pronombre que lo podría reemplazar. Your favorite color también, como es un dato, es un color, también lo puedo reemplazar por it. ¿Ok? Por lo tanto, la pregunta sería, what is your favorite color? What is your favorite color? ¿Ok? Y todas las preguntas terminan con signo de interrogación. ¿Ya? Todas las preguntas en inglés terminan con signo de interrogación, no comienzan con signo de interrogación. ¿Por qué? Porque es súper sencillo saber cuándo es una pregunta. ¿Tiene un WH word al comienzo o tiene un verbo auxiliar? Y esas son las dos maneras de saber que es una pregunta. En el caso de his email, or her phone, or its name, las preguntas serían exactamente iguales. What is What his name? his His email? email? Exactly. Very good, Tamara. What is his email? Or what is her phone? There is phone. Her phone, right. Or what is its name? ¿Cuál es su nombre? What is its name? Pero este its se utiliza solamente, ¿ok? Este its se utiliza solamente cuando esa información le pertenece o se trata de algo que no es humano, ¿ya? Que no es humano. Por ejemplo, si yo les preguntara acerca del material de esta botella, yo les preguntaría, what is its material? What is its material? ¿Cuál es su material? What is its material, right? Si yo les preguntara por esta taza, yo les preguntaría, what is its color? What is its color? Okay, what is its color? Si yo les preguntara por un vehículo, un carro, un auto, what is its brand? Or what is its origin? ¿Cuál es su origen, right? What is its origin? Entonces es muy importante, no lo hemos visto, lo vamos a ver en unas clases más adelante, los adjetivos posesivos. Pero más allá de que ustedes sepan estos adjetivos posesivos, en este momento el único que nos importa es el adjetivo posesivo your, ¿ya? Tú, tu color favorito, tu fecha de nacimiento, tu nombre, tu edad. Eso es lo único que nos interesa en este momento para formar estas preguntas. ¿Ok? Chicos, ¿tienen alguna pregunta, chicas? ¿Algo que quieran que les aclare respecto a esto que acabo de explicar? Teacher, I have a question. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Teacher, I have a question. Okay, Lisa, go ahead. What's your question? No, it's me, Jocelyn. Oh, sorry, Jocelyn. Go ahead. When we can use, for example, what's her name is, we can use that? Can you repeat it? Jocelyn, can you Yes, repeat that? We can say what her name is. We can use that? What her name is. Yes. Ok. Eso que tú estás mencionando es una pregunta, pero no tiene la estructura de una pregunta, no está organizada como una pregunta. Eso es una afirmación con elementos de una pregunta. ¿Ya? ¿Cuándo podemos usar eso?
cuando eso está dentro de otra pregunta. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo solo para responder tu pregunta. Los demás, si es que lo entienden bien, si no lo entienden bien también, porque es una pregunta más avanzada. Si yo digo, por ejemplo, em, can you tell me, can you tell me what her name is? Can you tell me what her name is? ¿Ya? Can you tell me es la primera pregunta, y es la pregunta en realidad. Esta es la estructura. Can you tell me? Está con el orden que corresponde a una pregunta. Can you tell me? Dimos vuelta, invertimos la posición del you y del can para hacerlo pregunta, el verbo modal. Ya, el verbo modal can lo pusimos antes del you. Y luego tenemos la estructura de la pregunta que está dentro de esta otra pregunta, ¿cierto? Pero que está con el orden de una afirmación. Por eso, el verbo que está acá, el verbo to be, está después del sujeto. ¿Se entiende? En este caso, el sujeto es her name. Eso es lo que yo necesito saber, su nombre, her name. ¿Ya? Si esta fuera una pregunta aislada, una pregunta sola, ¿ya? Y no una pregunta dentro de otra pregunta, la pregunta debería ser, what is her name? What is her name? What is her name, right? What's her name? Pero como la pusiste dentro de otra pregunta, solo una de ellas puede tener la estructura de pregunta. Solo el can you tell me. Can you tell me? ¿Puedes decirme? Can you tell me what her name is? Can you tell me what her name is? ¿Puedes decirme cuál es su nombre? La segunda pregunta, ¿cuál es su nombre? No puede tener estructura de pregunta, porque ya tienes una. No puedes tener dos preguntas dentro de una misma oración. ¿Ya? Eso espero que responda a tu pregunta, Jocelyn. La verdad es que esto igual es más avanzado. No espero que estén haciendo preguntas dentro de preguntas en inglés básico en las primeras clases. Ok, imposible. Así que, Okay, thank you, teacher. ok, Jocelyn, no hay problema. Es una muy buena pregunta, Teacher, solo que está un poco avanzado. Cuénteme, ¿quién me dijo teacher? teacher, I heard that question that said, didn't you? For example, did you? Exactly. Did Did you you? heard that? Didn't you? Didn't you? Right. What Sí, pero question is it? esas preguntas se llaman question tags, ¿ok? Or tag questions, cualquiera de los dos órdenes es lo mismo, question tags or tag questions. Y son preguntas para I didn't confirmar. hear you, sorry. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Ay, parece que no me oyen de nuevo. Hola. Hola, ¿me oyen? Hola, 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 hola. Hola. No, More I or didn't less, hear you. teacher. No, listen, teacher. Ok, More or less, teacher. ok, just a second. Nuevamente problemas técnicos. Algo ocurre, no sé qué ocurre, que empieza a fallar el micrófono. A ver, no sé si es porque estoy usando el mismo micrófono para la grabación y para la transmisión. Voy a ver si los cambio y puede que ahí se... Ajá, ese micrófono está bloqueado. ¿Me oyen de todas maneras o no? Yes, teacher. Ya, deme un Yes, segundo. teacher, more or less. Yes. Voy a cambiar el micrófono para ver si me escuchan más fluido. Problemas técnicos, chicos. Teacher, llegué al conchito, pero llegué. Hola Leslie, ¿cómo estás? Exacto. Ya, a ver. ¿Me oyen ahora? Hola, hola, hola. ¿Me oyen? Hola. Yes, teacher. Se escucha. Sí, ahora sí, ya, súper. Vale. Yes, I can hear. Ok, very good. Loud and clear. Fuerte y claro, loud and clear. Entonces, volviendo a esto, lo que me preguntaba Jocelyn era el didn't you o el don't you. Eso se llama question tags. La verdad es que no los vamos a ver todavía, son más avanzados, pero permiten que uno confirme la información.
Si yo, por ejemplo, le digo a Sonja, Sonja, you live in Valparaiso, right? En vez de decir right, yo puedo decir don't you. Es decir, Sonja, you live in Valparaiso, don't you? Y ese don't you es exactamente lo mismo como si yo estuviera diciendo right. Es como cierto, correcto, ¿ya? Pero en vez de decir right, yo digo don't you. You live in Valparaiso, don't you? Sonja, your name is from Croatia, isn't it? Y ese isn't it sirve para también decir lo mismo. ¿Cierto? Como para confirmar si la información que yo estoy dando está correcta. Pero esto es algo mucho más avanzado, Jocelyn, así que ahí tenemos que ver porque involucra entonación. ¿Ok? Además de eso, involucra entonación. La entonación va a indicar si la persona que lo está diciendo está segura o está dudando de lo que está diciendo. ¿Ok? Ya. Thank you, teacher. No worries. Thank you for the question. Vamos al libro. Súper sencillo, vamos a escuchar acá una información. Voy a colocar ahora el audio para que veamos lo que dice aquí en el Grammar Box. Page 7. 3. Grammar. What's its? What's your name? My name's Victor Lopez. What's your email address? It's VLOPEZ6@cup.org. What's your phone number? It's 646-555-3048. Ok, good. That's it. Page Sorry. That's it. Entonces, lo que vamos a aprender en este cuadro no es qué significa what, ¿cierto? Lo que vamos a aprender aquí es que podemos contraer. Podemos hacer una contracción entre el WH y el verbo to be. ¿Ok? Se pueden juntar el WH word y el verbo to be, en este caso en la forma del it's. ¿Ya? El verbo to be en la forma is. Lo que acabo de decir es súper importante. Me equivoqué. Y no me equivoqué a propósito, me equivoqué. Y es súper importante que no se equivoquen ustedes, ¿ya? Porque ahí van a decir, uy, qué malo el profe que te tenías. ¿Por qué? Les voy a explicar enseguida. Cuando nosotros tenemos what is, ¿cierto? Tal como todas las preguntas que ya acabamos de ver, what is her phone, what is its name, what is his email. Al hablar, naturalmente, nosotros juntamos, ¿ok? Vinculamos, se acoplan estas dos palabras, se mezclan. What is, ¿ya? Entonces no es necesario que nosotros las pronunciemos por separado. What is your name? What is your phone number? What is your email address? What is your favorite color? No, no es necesario que digamos what is. Lo que vamos a hacer para sonar más natural es que vamos a vincular estas dos palabras. Y lo único que tenemos que hacer aquí es juntar what con s, ¿ok? Y vamos a colocar el apóstrofe s como la pregunta de esta oración interrogativa. What's, ¿ya? What's. Entonces, todas las oraciones que teníamos anteriormente las vamos a poder reducir, ¿ya? Mucho más fácil de pronunciar. What's your phone number? Right? What's your phone number? What's your name? What's your email? ¿Qué pasa si me quiero preguntar a mí mismo? En ese caso, si yo me quiero preguntar a mí, no puedo hacer contracción, ¿ok? El am no se va a poder contraer con el what. No puedo decir what, right? What, no. Eso no existe. Prohibido. No existe la contracción del am. En el caso de la pregunta, what, eso no se puede hacer, ¿ok? Sí lo vamos a poder cuando es una afirmación. Ahí yo puedo perfectamente decir, I'm Oscar, I'm from Chile, I'm a teacher, right? Ni un problema. Yo puedo hacer la contracción juntando el pronombre personal, I, con la forma del verbo to be, am, right? Ni un problema. Pero lo que no puedo hacer The es... form negative also. In the form negative also, teacher. In the negative form, The contraction that I am not.
Exactly. En ese caso yo no puedo hacer la contracción de mt. No puedo decir I'm. No, I'm. Ah, ¿Ya? okay. No se puede decir eso. En este caso el is yo lo voy a poder contraer como apóstrofe s. ¿Ya? Cada vez que yo diga apóstrofe s, lo que estoy diciendo en realidad es el verbo to be en la forma is. Como dices tú, Tamara, el am se puede contraer cuando es afirmativo, ¿ya? I am. Ahí puedo perfectamente Sí. decir I'm. A ver, lo voy a poner acá la contracción y luego entre paréntesis voy a colocar am, ¿ya? En ese caso es lo mismo que yo estuviera diciendo I am, ¿ok? Pero es I'm. Acá es lo mismo que yo estuviera diciendo what is, pero en este caso la contracción es what's. Más What? fácil, what's, right? Yo no puedo hacer la contracción en el negativo de esa manera. No puedo decir I'm. No, eso no existe. Okay. Eso no existe, ¿ok? En ese caso, lo que uno va a decir es I'm not. I'm not. Not. Exactly. I'm not. Se puede hacer la contracción I'm, pero no puedes contraer not. Okay. ¿Ya? Vamos a ver los ejemplos. Quiero ver el ejemplo con todos los demás, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo de las contracciones con el verbo to be para todos estos pronombres. En el caso del I, como vimos recién, I am, lo voy a poder contraer como un I'm, ¿ok? I'm. La pronunciación I'm. 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 ¿Ok? I'm Oscar. I'm a teacher. I'm 33 years old. I'm from Chile. I'm in class. ¿Ok? I'm. Sorry. En el caso de el pronombre you, cuando tengamos are, you are, ¿cierto? You are from Guatemala, you are a student, you are 27 years old, you are from Colombia. Para no decir you are, vamos a contraerlo y vamos a decir your. Your. Your, exactly, your, right? Your. Contracción, apóstrofe re, your, que es lo mismo. Cuidado, mucho cuidado con confundir you are con your, ¿ok? Your de tú eres no es lo mismo que decir your de posesión, ¿ok? Este es un adjetivo posesivo, your, tú, your name, tu nombre, your favorite color, tu color favorito, your email address, tu correo electrónico. Este your indica pertenencia de algo. No lo confundan con el your de tú eres o tú estás. Se escuchan iguales. Y esto es algo que incluso los mismos hablantes de inglés se confunden. Muchas veces van a ver en conversaciones en chat, por ejemplo, o mensajes de texto, o tweets, ¿ya? Un famoso que tuitee algo, o en alguna conversación en, no sé, YouTube, o lo que sea, en cualquier lugar donde ustedes pueden ver una conversación pública en inglés, van a ver que muchas veces los mismos hablantes de inglés los usan al revés, no saben cómo usarlo. Por ejemplo, dicen, ah, you're from, you're from Santiago, right? You're from Santiago. Esto está mal, ¿ok? Porque este your indica tú de pertenencia, algo que es tuyo, tu nombre, tu edad, tu fecha de nacimiento, tu correo electrónico. Pero no podemos usarlo para decir tú eres de. En este caso es you are, ¿ok? You are, your. Suenan igual, pero no se escriben igual. ¿Ya? Así que cuando necesiten saber cuál de los dos están usando, tienen que preguntarse, quiero decir si la persona es o está, o quiero decir si algo le pertenece a esa persona, si algo es suyo, ¿ya? Algo es tuyo, tu nombre, tu correo, tu edad. Bueno, en el caso del he, she or it, ya como acabamos de ver, el verbo que vamos a utilizar es la forma is, y para hacer la contracción vamos a tener his, ¿ok? O she's, pareciera que suena como queso, pero no es el mismo sonido. She's, o vamos a decir its, ¿ya? Lo mismo va a pasar acá con el its, cuidado. Este its no es lo mismo que decir its, de posesión. El its que tenemos de algo que le pertenece a una cosa neutra, ¿ok? Que no es humana, por ejemplo,
its color, its material, su color, su material, its origin, su origen, right? What else? Its age, su edad. Ese its es de pertenencia y estoy utilizando el posesivo, el adjetivo posesivo. Its age, su edad, its name, su nombre, its color, su color, its origin, su origen. ¿Ok? No lo confundan con el it is. Esto es. It is a bottle. Right? It is a bottle. Es una botella. It is a bottle. Right? Esto es una botella. Su color. Its color is. Its color is. Its origin is. ¿Ya? Cuando coloquemos un adjetivo posesivo, necesitamos también tener un verbo. Por ejemplo, its color is silver. Its material is metal. Its origin is Chinese. Y vamos a colocar Chinese con mayúsculas. ¿Ok? Los orígenes van con mayúsculas. ¿Se dan cuenta? En este caso yo estoy diciendo su color es, su material es, su origen es. ¿Ok? Pero cuando yo voy a decir esto es algo, it is a bottle. It is a bottle. Es una botella. It's a bottle. ¿Ok? It's a bottle. Si yo lo contraigo, va a quedar como it's a bottle. It's a bottle. Es una botella. ¿Ya? Pero no puedo tener un it's como adjetivo si no tengo un sustantivo. Súper importante. Esto es un adjetivo porque al lado de este hay un sustantivo. Color, un sustantivo. Material, un sustantivo. Origin, un sustantivo. Este adjetivo está acompañando al color. Este adjetivo está acompañando al material, su origen. ¿Ok? Lo está determinando. Yo sé que en este momento quizás me estoy poniendo un poco detallista en lo que les estoy explicando, pero me gustaría dejarlo explicado. Y si alguien no lo comprende bien, véalo después en YouTube, lo repasa y va a entender que no es lo mismo decir it's a bottle or it's from China or it's it's mine, es mío, right? Or it's my dog, ya es mi perro. No es lo mismo decir eso. It's de pronombre personal con verbo, contracción, a decir its color is, its name is, its origin is, its brand is, right? Uno es un adjetivo, el otro es un pronombre personal con el verbo to be. Ya, para no seguir metiéndome en este tema, primero, voy a eliminar esto, no quiero que se confundan. Se elimina. Esto también lo voy a eliminar. Se elimina, no quiero que se confundan. ¿Ok? Solamente lo quería aclarar. Y esto de acá, el your, también lo voy a eliminar porque no quiero que se confundan. No, ¿saben qué? Lo voy a colocar entre paréntesis y le voy a poner acá, not your. Y después acá también le voy a poner, not its. ¿Ya? Por favor, si lo están viendo, comprendan lo que quise decir con este entre paréntesis, not your, not its. En el caso de los pronombres we, en el you y en el they, we, you and they, que van acompañados de la forma del verbo to be, are, entonces vamos a colocar acá your, we're and their. ¿Ok? We're, we are, ¿ok? We are, your, lo mismo, apóstrofe re, y después their, ¿ok? Apóstrofe re. Nos va a volver a pasar lo mismo con el caso del your y en el their. Va a pasar exactamente lo mismo. Not your, ya no estoy hablando del adjetivo posesivo your, y tampoco estoy hablando del adjetivo posesivo their, ¿ok? Not their. ¿Ya? Se puede confundir el their con el they are, ¿ya? Their. Cuando lo pronunciamos rápido, lo pronunciamos en una conversación normal, yo te puedo decir they're from the US. They're my friends. They're my friends. They're my friends. Incluso se puede confundir con otra palabra, not there, ni tampoco there, que quiere decir allá. Not there,
nor there. Ya no es ni there, suyo, ni tampoco allá, there. Estas palabras se llaman homófonos. ¿Ok? Los homófonos suenan igual, pero no se escriben igual. Solo suenan igual. Homófonos. ¿Ok? Igual sonido. Homófonos. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de las contracciones. La contracción aquí va a ser I'm, your, his, she's or its. La más común, el its. We're, your and their. ¿Ok? Las contracciones de estos pronombres con su verbo to be correspondiente. ¿Qué va a pasar con los negativos? En el caso de los negativos, I'm not, ¿ok? I'm not, así se contrae, no hay otra forma, I'm not. Luego tenemos el you aren't, ¿ok? You aren't. Y aquí la contracción se va a cambiar, la contracción ya no va a estar en el pronombre personal y el verbo, sino que va a estar en el verbo con este elemento negativo, con el not, you aren't, ¿ok? Luego en el caso del he, en el caso de she y en el caso de it, va a pasar lo mismo, exacto. Vamos a tener la contracción en el verbo, isn't. Ya, lo que se va a contraer va a ser la partícula not. Eso es lo que se va a abreviar, isn't. You aren't, he isn't, she isn't, or it isn't. ¿Ok? Cualquiera de las tres. Y luego, en el caso del we, you, and they, también vamos a tener la contracción del are. Exactly. Aren't. Very good. Aren't. ¿Ok? Aren't. They aren't. Ahora, alguien me podría decir, profesor, pero ¿sabe qué? Yo lo he visto diferente. Profesor, ¿sabe que yo he visto que ponen la contracción en el pronombre y el not completo? Yo le voy a decir exactamente. También existe esa opción. Se puede. ¿Ya? No pude ingresar a la clase por Meet. Pucha, Griselda, sorry. Vamos a tener que ver qué otra opción. Hay que buscar con qué opción podemos hacer. La verdad es que a mí el Meet me funciona bien. Em, no sé, creo que necesitamos ver por qué no te funciona. ¿Ya? Alguien que tenga después una... Si quieren después, las personas que ocupan el teléfono para ver la clase pueden dejarle unos comentarios en el grupo para tratar de solucionar el problema, ya sus consejos, para que todos pudieran ingresar. Entonces, vuelvo al bloc de notas y les voy a colocar la otra versión, ¿ya? En el caso de I'm not, es la única versión. En el caso del you aren't, la otra versión puede ser you're not. ¿Ok? You're not. En el caso del he or she or it isn't, también existe otra versión que es he's not or she's not. ¿Ok? O también podría ser it's not. Es decir, la contracción puede estar como cuando es afirmativo, ¿ya? Se puede mantener la misma contracción del cuando es afirmativo y agregar solamente el not. O podemos traspasar la abreviación al verbo con el negativo. ¿Ok? Están esas dos opciones. Voy a ver si logro hacer esto todo en una sola línea y que se vea bien en la transmisión. Lo que pasa es que cuando muevo esto se deforma un poco. No, no alcanza a verse. Ya, lo voy a juntar, no importa. Ok. En el caso del we aren't, lo mismo. ¿Ok? Vamos a tener el we're not, you're not, or they're not. ¿Ok? They're not. Entonces, el único que va a tener solo una opción para hacer el negativo con la contracción es el caso del I. Es el único que podríamos decir I'm not. Y listo, I'm not. ¿Ok? I'm not. Si alguien les dice que ustedes pueden hacer esto, por ejemplo, decir no, a ver, I am'd, no, eso no existe. Este I am'd no existe, ¿ok? Va a ser siempre I'm not. Very good.
¿Alguna pregunta? Is there any question about this? Chicos, ¿alguna pregunta acerca de lo que les acabo de explicar? No? No, teacher. Okay. No, Okay, teacher. very good. Super. No teacher, very effective. All right. I understand everything. All right, Tamara, very good. You understand everything, very good. Ya, volvamos al libro. Entonces, esto es lo que dice aquí el libro. Eso es todo lo que explica el libro. Podemos hacer la contracción del what con el apóstrofe S, que significa what is, tal como aparece aquí abajo, what is, cuál es. O podemos también hacer la contracción en el it is, ¿ok? It is, it's. En el caso de un sustantivo que tenga la contracción S, apóstrofe S, también corresponde al verbo to be, ¿ok? Names. Por ejemplo, si yo quisiera decir my name's tanto, my name's Oscar, right? My name's Oscar. My origin is Chilean. My origin's Chilean. Okay. Aunque mi origen no es chileno en realidad. Mi nacionalidad es chilena. My nationality is Chilean. Si yo quisiera aplicar el apóstrofe S para hacerlo fluido al sustantivo, en este caso nationality, el sustantivo nacionalidad, or name, el sustantivo nombre, o también podría ser, por ejemplo, my birthdays in February 27th. Okay, my birthday in February 27th. Puedo perfectamente agregar el apóstrofe S y aquí lo único que estoy haciendo es que el verbo to be en la forma de is se está contrayendo. Y eso es todo. ¿Vale? Okay. Ok. Entonces aquí a continuación tenemos algunas preguntas. Hagamos estas preguntas. ¿Les parece? Yo sé que estamos un poco pasados la hora. Vamos a terminar la clase con esto. Son preguntas muy generales, que yo creo que no va a ser ni un problema crear estas preguntas. Primer caso, dice, write a question for each answer. Tenemos la respuesta, necesitamos la pregunta. Entonces lo que vamos a ver es la respuesta, para saber qué pregunta hacer. En el primer caso dice, my first name's Haley. Haley. My first name. Por lo tanto, si la información que te están entregando es my first name, la pregunta es, what's your first name? ¿Cierto? ¿Cuál es tu primer nombre? What's your first name? En el siguiente caso, en la número 2, ¿cuál sería la pregunta? ¿Sí? My last name, Osman. O-S-M-A-N. What's your last name? Very good. What's your last name? What's your last name? Right? What's your last name? Very good. Number 3. La respuesta es 347-555-2801. What's the question? ¿Cuál es la pregunta? What is What is your phone number? Phone number. Phone number. What's your phone number? Very good. Very good, Leslie. What's your first name? What's your last name? Después, number 4. La respuesta es it's j.song6@cup.org. What's the question? ¿Cuál es la pregunta? What's your email address? What's your email address? Very good. Okay, what's your email address? Ya, súper bien. Vamos con la number 5. Dice, my teacher's name, it's Mrs. or it's Miss Rosie. Mrs. Rosie. No, this is Miss Rosie. It's Miss Rosie. Entonces, ¿cuál es la pregunta? What's the question? What's your teacher's name? Very good. What's your teacher's name? Ojo, aquí puede que haya alguna confusión. Por eso muchos no respondieron. What's your teacher's name, right? Cuando yo pregunto, what's your teacher's name? Lo que estoy pidiendo es el nombre de
tu profesor. El nombre de tu profesor o el nombre de tu profesora. ¿Cierto? Y la respuesta dice my teacher's name. El nombre de mi profesora. Y esta es la forma en que nosotros sabemos a quién le están preguntando. ¿Ya? No se confundan. El nombre es de la profesora. Eso es cierto. El nombre es del profesor o de la profesora. ¿Ok? Pero la profesora o el profesor es de mí o es de ti. Es mi profesor o es tu profesor. ¿Se entiende? El nombre, el nombre le pertenece al profesor. El nombre le pertenece al profesor o a la profesora. Eso está claro. Pero este profesor no es que le pertenezca literalmente, sino que este profesor es de tal persona. Es tu profesor, su profesor, mi profesor. ¿Ok? Esto yo creo que genera varios problemas porque aquí estamos viendo, incluso, ojo, incluso aquí hay algo que es un truco. Este es un truco, aquí hay algo para confundirlo. El apóstrofe S que aparece aquí no es el verbo to be, no es una contracción de is. ¿Ok? Esto que está aquí no es una contracción del is, porque la contracción del is está aquí en la pregunta. A alguien le suena el teléfono ahí parece. ¿Ya? La contracción del verbo to be está en la pregunta what's. Ahí está la contracción. Lo que nosotros estamos viendo acá es el apóstrofe S que indica pertenencia, que es el de. Nombre de profesor. Nombre de profesor. Nombre de tu profesor. ¿Cuál es el nombre de tu profesor? ¿Ok? Entonces tenemos dos elementos que indican pertenencia. El apóstrofe S y además tenemos el adjetivo posesivo, your. Lo vamos a ver más adelante, no importa si es que no se entiende bien la idea, ¿ok? Pero una vez más, como les repito, aquí es el nombre le pertenece al profesor, pero el profesor le pertenece a una persona, a tal persona, a ti, ¿ya? Entonces la pregunta está súper bien. What's your teacher's name? Y por último, dice, my student ID number, wait, it's 3688972. ¿Cuál es la pregunta? What's your ID number? What's your ID? No. What's your ID? Creo que me falta una palabra aquí. What's your ID number? Student ID number. Ah, ok, my student ID number. Oh, ID number. thank you, Eunice. Exactly. What's my student ID number? Your student ID number. What's your student ID number? ¿Ya? No es lo mismo el ID number que el student ID number. Son diferentes números. El ID number es el de la tarjeta de identificación, de la cédula de identidad o el carnet de identidad, ¿ya? La tarjeta de identificación propia. Pero el student ID number está haciendo referencia a un ID number específico, que es el de estudiante, el número de identificación de estudiante, ¿ok? Ya, chicos. Entonces, ya. Chicos, me tengo que ir retirando de la clase. Me están avisando que estoy atrasado. Dejamos hasta acá entonces la clase, ¿ya? Y la próxima clase vamos a continuar con un listening. Este listening es largo, ¿ya? Y vamos a ver información personal de las personas y van a tener que tomar nota y ver cómo responder cada una de esta información, ¿ya? Ok. Chicos, chicas, gracias por haber participado en la clase de hoy. Nos vemos mañana en inglés intermedio a las 7, ¿ok? Que estén súper bien. Teacher, Bye everybody, take care. Chao a todos, que estén súper bien. Bye bye. Bye, teacher. Cuídense. Nos See vemos. you tomorrow. Bye.